Andrea, la invito a que sea usted quien salude a nuestro candidato. Antes le voy a leer el comentario de F. Roldán. Muy bien, ¿qué dice F? Que dice, ya la W haciéndole campaña al galán. Señor Roldán, hace 2 días, ¿estuvo aquí quién, Andrea? Gustavo Bolívar, Ay, ahí entonces, en ese mismo puesto. Entonces me imagino que hace 2 días estábamos haciéndole campaña a Gustavo Bolívar. Don F. Roldán, de verdad, a veces los fanáticos, el fanatismo enceguece. Hay que bajarle un poquito al fanatismo, entender que en una democracia todos tienen derecho a hablar. Y sobre todo en una democracia, nosotros como medios de comunicación debemos abrir espacio para que todos los candidatos hablen. Por favor, amigo F. Roldán, gracias por estar conectado con nosotros. Y ahora sí, Andrea, y por los favor. vamos a tener a todos. Pero en esta ocasión, saludo ahora sí ya formalmente. A los 2 señores un poco desconocidos. Sí, los vamos a tener. Los vamos a tener, no se porque preocupen. todo el mundo tiene derecho en la democracia. Así es, así es. Bueno, Carlos Fernando Galán, ¿cómo está esta carrera a la alcaldía de Bogotá? Bueno, muy buenas tardes, Andrea, Juan Pablo, Mauricio, Andrés, todo el equipo de la W. Gracias por este espacio. Estamos muy contentos, vamos bien. Esta es mi tercera aspiración a la alcaldía de Bogotá. Ustedes recuerdan, en el 2011 fue la primera, 2019 la segunda. Estuvimos Por poquitos muy cerca. votos, 86,000 Sí, más o menos, votos. poco más de 80,000 votos. Esta vez arrancamos bien. Va a ser una campaña un poco distinta porque esta vez el gobierno nacional en cierta forma incide más en la campaña que en el pasado. Por temas concretos, el metro, por ejemplo, y la discusión sobre el metro. Pero pues tengo la esperanza de que estamos creciendo, que vamos muy bien y la ciudad está esperando un liderazgo que la conozca, que no improvise, que no llegue de la noche a la mañana que se le ocurrió ser candidato a la alcaldía de Bogotá, sino que ha trabajado por eso y nosotros representamos esa opción. Lo mencionábamos, Claudia López le ganó en 2019 y usted en este momento dice, bueno, ella ya gobernó, ahora me toca a mí, pero ¿cómo evalúa usted la gestión de Claudia López en la alcaldía? Dígame su mayor acierto y su peor error. Bueno, el error más grande es la política de seguridad. Ha sido un fracaso la política de seguridad de esta administración. Están creciendo los hurtos a personas, hurto a residencias. Todos los indicadores, el homicidio que había caído hasta el año pasado volvió a crecer. Y es porque desde el principio no entendieron que tenían que repensar la política de seguridad, enfocarla mucho más a entender que son mercados ilegales que controlan absolutamente todo. Ese celular que se roban en la calle, Juan Pablo, ese ladrón sabe perfectamente dónde se lo compran, por cuánto se lo compran y cómo entra en una cadena delincuencial que mueve, pues se calcula más de 80,000, 90,000 celulares robados al año y esos son los denunciados, inclusive muchos no son denunciados. Entonces hay que cambiar el enfoque y esta administración fue incapaz de hacerlo y lo sentimos en la calle y es lo primero que nos dice cualquier ciudadano en cualquier localidad de Bogotá. Lo más urgente y lo que más está afectando a la ciudadanía es la inseguridad y esa será una prioridad número 1 en mi gobierno. Entonces ese es un fracaso de esta administración. Hay otros, pero voy a mencionar un acierto. Un acierto, ¿qué le da? Es la política distrital de cuidado y el sistema distrital de cuidado. Bogotá, como muchas ciudades y como el país, tiene una desigualdad en la carga en el hogar en contra de las mujeres y eso ha impedido que las mujeres muchas veces puedan desarrollar un proyecto de vida, puedan estudiar, puedan trabajar. Tiene una carga desequilibrada frente a los hombres. El sistema busca empezar a cambiar eso. Ya hay 20 manzanas del cuidado, tenemos que multiplicarlas. En mi apuesta es por lo menos duplicarlas en los próximos 4 años, que sean espacios donde las mujeres puedan ir y, por ejemplo, si tienen un niño pequeño, haya un jardín que puedan cuidarlo mientras que ella está estudiando, mientras que ella se está capacitando y que eso venga combinado con herramientas que les permitan capacitarse para construir, por ejemplo, un proyecto productivo. Pequeño proyecto productivo puede ser acceder a capital semilla. Entonces, esa apuesta del sistema digital de cuidado me parece positiva y la voy a continuar. Bien, usted habla de cambiar el enfoque en seguridad. Háblenos de cómo pretende usted garantizarle a la ciudadanía que va a mejorar la seguridad en la capital del país, muy concretamente. 3 componentes. El primero es eso, enfrentar a las bandas delincuenciales. Eso es con inteligencia, con investigación criminal y no solamente como con pañitos de agua tibia de capturar al ladrón en la calle. No, eso es insuficiente. Hay que hacer inteligencia para ver ese ladrón cómo se conecta con el resto de la red y cómo desarticulamos toda la red. La mitad prácticamente de los homicidios en Bogotá, ya está llegando a esa cifra, son homicidios vinculados a sicariato, son enfrentamiento entre bandas delincuenciales, de narcotráfico, de todo tipo de mercados ilegales. Entonces, eso ha crecido mucho. Entonces, el primer componente es investigación criminal, fortalecer la capacidad de la policía en eso, en investigación criminal, inteligencia. Segundo componente es tecnología. Tenemos herramientas limitadas en términos de recursos humanos, pocos policías, sabemos eso. No depende del distrito, depende más de la nación. Pero mientras que le exigimos más policías al gobierno nacional, tenemos que aprovechar mejor lo que tenemos. Y para eso yo digo, quitémosle labores a la policía que se le han cargado,
que le han impedido estar más enfrentando a la delincuencia en las calles. Por ejemplo, hay muchos temas administrativos que cumple la policía, temas de sellamiento de establecimientos, temas de contravenciones que podría cumplir un inspector de policía que no es un policía, puede ser un funcionario, civil, ¿no? Exactamente, que puede cumplir esa labor para liberar a la policía de eso. Tenemos, Juan Pablo y Andrea, tenemos cerca de 500 policías en este momento cuidando a personas detenidas en estaciones de policía. Esa no es la labor de policía. Cuidar a una persona que está privada de la libertad es el IMPEC. Entonces, eso es quitarle eso. Tecnología también para fortalecer la herramienta que tenemos, y es cámaras de reconocimiento facial que detecten objetos, placas, armas en el sistema de transporte, que no requieran de un policía o alguien mirando la cámara para poder reaccionar, sino que tengan un sistema, un software que ya existe en el mundo, que detecta la situación irregular, prende una alarma y la policía puede reaccionar inmediatamente. Entonces, si ocurre en un bus de Transmilenio una situación de esas, que intentar llegar en la siguiente estación con un equipo de reacción inmediata. Entonces, tecnología para eso. No se trata de forrar la ciudad en cámaras per se, sino cámaras, muchas más, pero que tengan esa herramienta que permita actuar en tiempo real. Y finalmente, el tercer componente es ponernos del lado de las víctimas. Las víctimas en Bogotá, pues se calcula que son 72.000, esas son las que denunciaron en el primer semestre. Y las que no, imagínense. Pueden ser el doble, 140.000. Al año, cerca de 280.000, casi 300.000. Esas víctimas no denuncian porque sienten que es peligroso, engorroso, que no va a pasar nada, que van a liberar a la gente inmediatamente. Pero tenemos un problema. Primero, se revictimiza a la víctima cuando trata de denunciar. La sientan a veces al lado del ladrón en la URI, ¿no? Y eso es peligrosísimo. O inclusive, pues no tenemos el mapa completo de la delincuencia en Bogotá, porque apenas sabemos la mitad de los delitos, dónde ocurren, cuándo ocurren y cómo ocurren. Entonces, fortaleciendo la denuncia, facilitándola y garantizando los derechos de la víctima otra vez, vamos a tener un mapa mucho más completo para ser mucho más efectivos en ese frente. ¿Cómo hacer, candidato, que Transmilenio sea más vivible? Yo me imagino que usted ahorita en campaña debe montar en Transmilenio porque a los candidatos les encanta montar en Transmilenio. Pero de pronto cuando no está en campaña ni se monta, y cuando se vuelven alcalde se vuelven a montar, pero como para decir estamos pendientes de ustedes. ¿Cómo hacer para que Transmilenio sea menos un pretexto y más una realidad de la cual los usuarios puedan sentirse orgullosos, por lo menos que lo sientan como propios, y no seguir llenando la ciudad de carros y de motos? Porque esa es la realidad. Si Bogotá se ha llenado de motos y de carros, es porque la gente no se quiere montar en Transmilenio. Sí. Juan Pablo, no, yo monto, no tan seguido, tengo la tarjeta, ahorita está descargada, tengo que cargarla. Uso usualmente el M86, que pasa por aquí por enfrente, que es el bus dual. Ah, o sea, por la séptima. Sí, ese lo uso, que se conecta en la 26 al corredor exclusivo. Mire, el principal problema de Transmilenio ha sido particularmente la inseguridad. La gente se siente insegura. Mucha gente se bajó de Transmilenio en la pandemia, claro, era evidente, pero después no regresó al ritmo, digamos, que se preveía iba a tener. Pero la inseguridad, y también que uno termina un poquito tocado, ¿no? O sea, literalmente. Y por eso le pregunto cada cuánto se monta, porque es que uno a veces se monta en Transmilenio en una hora pico y no lo han manoseado bastante. Pero por eso es parte del problema de inseguridad. Se sensualiza uno en Transmilenio. La agresión permanente, eso es un problema también de seguridad y, digamos, de integridad física para las personas. Las agreden en Transmilenio. Tenemos que tener un botón de pánico para que las mujeres puedan alertar sobre un momento donde las están agrediendo y hay una reacción inmediata. Pero ese tema, digamos, de seguridad, porque yo le digo, muchos sistemas de transporte del mundo pues van llenos en hora pico, pero no pasa eso que usted menciona, no hay respeto. Aquí no, entonces es una combinación de inseguridad porque lo van a robar, pero también inseguridad en términos de que están, y particularmente obviamente las mujeres, a merced de ser agredidas todo el tiempo en el sistema de transporte. Entonces, la seguridad, el acompañamiento de las mujeres y no se trata de pintar los buses de un color, sino de garantizar que haya una reacción inmediata y herramientas para que puedan alertar a las mujeres y el distrito tenga equipos en las estaciones que permitan eventualmente actuar rápidamente. Eso me parece importante, pero mire, usted habla de reacción inmediata, uno como jefe de policía, porque usted sería jefe de policía de Bogotá, usted podría decirle al comandante de policía de la capital: óigame, a partir de hoy le prohíbe los celulares a los señores que están en las estaciones de Transmilenio o a los señores que están trabajando en cualquier lugar de la ciudad, porque haga usted el balance. No podemos ver a los policías chateando todo el tiempo. Pero es lo que está pasando, es insoportable. O sea, uno dice, señor, está riendo, se están viendo memes, se están viendo TikTok.
Eso pasa muy seguido, sin lugar a dudas, yo lo he dicho muchas veces, se puede. O sea, ¿usted lo prohibiría? El alcalde tiene que sentarse con la policía. Primero, el alcalde tiene que trabajar con la policía, y eso es algo que esta administración fue, creo yo, incapaz. Hubo pleitos permanentes. La alcaldesa, no sé si usted se acuerda, que cuando estábamos encerrados sacó pecho con la política de seguridad, pero después cuando se reactivó la economía le echó la culpa a la policía. Sí. Entonces, cuando el resultado es bueno es por cuenta de lo que estoy haciendo, cuando es malo es por culpa suya. Mostraron unas cifras diciendo, no, todo ha mejorado, pues claro, porque todos encerrados en la casa, pues cómo no iban. Pero cuando se reactivó le echó la culpa a la policía. No, eso hay que trabajar con la policía, hay que exigirle, como usted dice, tal cual, hay que exigirle, liderarla, no pelear con ella. Bogotá le da más de 500 mil millones de pesos a la seguridad al año. Eso es $500 million de pesos. Y entonces esa es una herramienta clave para sentarse con la policía y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar de manera más eficaz? Y pasa por ese tipo de cosas. Apoyar a la policía, pero exigirle que esté realmente pensando en cómo enfrentar la problemática de seguridad. Y ese tema de los chats, claramente. Pero mire, lo que hay que crear en el sistema Transmilenio, por ejemplo, que tiene carriles exclusivos, con Transmilenio usted tiene una ventaja, y es que usted con un grupo de reacción inmediata puede estar en motos en cuestión de 3-4 minutos en cualquier punto si están bien distribuidos esos grupos de reacción inmediata en la ciudad. No va a tardar más de 3 o 4 minutos en llegar. Entonces hay que tener un grupo especial de reacción inmediata en Transmilenio, que no es ni siquiera casi el que está en una estación esperando que pase algo, sino un grupo motorizado que pueda llegar a cualquier estación de Transmilenio. Tenemos que tener varios, obviamente, para cubrir el sistema. Claro. Pero en cuestión de 2 o 3 minutos y que haya una reacción inmediata cuando una mujer, por ejemplo, con una aplicación de botón de pánico, alerta sobre una agresión que está sufriendo en un bus del sistema Transmilenio. Candidato, usted toca un tema importante y es la articulación entre la administración y la policía, pero aquí hay que sumar otro más teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, hablar de una propuesta que es la inteligencia. ¿Está fallando también la inteligencia, las investigaciones que están adelantando la Fiscalía Seccional de Bogotá y la SIJIN? Pues ahí hay que hacer un esfuerzo de fortalecer eso. Digamos, Bogotá puede hacer convenios para apoyar, no puede obviamente entrar a hacer inteligencia, eso está prohibido. Por ahí alguien estaba diciendo que desde la alcaldía se iba a hacer inteligencia, eso no se puede, pero sí puede fortalecer a la fiscalía y apoyarla con herramientas para que pueda cumplir mejor su función. Así como hacemos convenio con la policía y le damos motos, le damos equipos de comunicación, vehículos, herramientas inclusive, entiendo de uniformes inclusive, podemos sentarnos con la rama judicial y con la fiscalía a ver cómo los apoyamos para que tengan mejores herramientas para que ellos cumplan su función. Y pasa por fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. Y hay que hacer otra cosa además, Mauricio, y es, en algunos casos ocurre que se cae la captura de una persona por problemas en la judicialización. Y eso es por falta a veces de un entrenamiento adecuado para que no se cometan errores en el proceso de judicialización que llevan a que sea liberado el delincuente que fue capturado en flagrancia, por ejemplo. Entonces, ahí hay que trabajar también en capacitación. Bogotá puede apostarle eso y me apuesta como alcalde va a ser trabajar con la policía y con la rama judicial y la fiscalía en fortalecer esas herramientas. Ese fortalecimiento también de la justicia para que sea más efectiva, para que se gane nuevamente esa credibilidad que existía antes, también pasa por una reforma a la justicia. ¿Usted cree que es necesaria una reforma, hablándola ya desde las ciudades, para que el gobierno nacional presente un documento, por lo menos presente una propuesta, un proyecto de ley para que esa reforma a la justicia sea efectiva y evitemos esa liberación de personas capturadas en flagrancia? Mire, yo sí creo que hay que buscar fórmulas que permitan mejorar cómo está funcionando la justicia, pero hay que decir claramente cuál es el rol de la alcaldía, ¿no? La alcaldía no se puede meter en eso, puede aportar en un proyecto y aportaremos a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos años en Bogotá. Pero creo que mucho ocurre por lo que yo le decía inicialmente, y es que nos estamos enfocando solamente en un actor de una cadena delincuencial que es mucho más compleja. Si usted solamente ataca al actor que es el ladrón y no mira a ese ladrón cómo se coordina en cierta forma un concierto para delinquir con otros actores, que es lo que se había propuesto una vez, pues no está logrando eventualmente desarticular la banda, sino solamente atacando la última expresión del problema criminal. Y hay que atacar toda completa, desarticular, ir detrás de la plata. Ustedes piensen cuánta plata se puede estar moviendo en el mercado ilegal de celulares robados en Bogotá. Si se están robando, en términos de denuncia, solamente más de 70.000, 80.000 celulares al año. Estamos hablando de un mercado inmenso, que si uno no ataca el mercado con la UIAF, por ejemplo, y sentándose con la UIAF a hacer algún convenio que permita que la UIAF nos ayude a detectar los movimientos de recursos, no vamos a ser eficaces. Pero no solamente son celulares, también puede pasar en bicicletas. En bicicletas, y ahí, sí, en vehículos, la pregunta, en autopartes. La pregunta es, ¿y dentro de esas redes de lo ilegal hay policías? Ha habido casos donde se ha denunciado y se han detectado y han sido capturados,
Inclusive, Juan Pablo, ha habido casos donde se denuncia que, por ejemplo, hay una olla en un barrio de Bogotá y no pasa nada y la policía sabe perfectamente lo que ocurre y no actúan. Entonces, yo sí creo que se requieren herramientas. ¿No cree que ya es hora de que como sociedad nos sinceremos y digamos, mire, ¿sabe qué? Es que la policía le da la espalda al crimen porque han encontrado algunos oficiales y suboficiales la forma de enriquecerse aliándose con ellos, mirando para otro lado en lugar de cuidando a la ciudadanía y de cuidar a la ciudad? Yo no generalizo, Juan Pablo. Yo creo que sí hay claramente personas dentro de las instituciones de la policía que han actuado de esa forma. Y la clave es tener herramientas que permitan detectarlos, que haya denuncia que proteja a la persona que lo denuncia, porque pues, mire, uno recorre los barrios y los ciudadanos saben dónde está ocurriendo todo y les da miedo decirlo y les da miedo decir que hay algún miembro de la policía eventualmente que conoce el tema, porque inmediatamente están a merced de que les pase algo. Entonces hay que crear mecanismos que protejan a las víctimas, que puedan denunciar, que puedan ayudarnos para detectar esas situaciones, no solamente donde está ocurriendo un delito, sino cuando hay complicidad de parte de autoridades. Se me viene, Andrea, a la cabeza el recuerdo de una denuncia que tuvimos aquí. Sí. ¿Te acuerdas? Un ciudadano que decía, no, es que a mí los que me extorsionan son la policía, Ay, los de la sí. policía. Él Pero bueno, confesó eso. aquí en Bogotá. Mire, le leo un par de comentarios, Andrea, y va usted con sus preguntas. Listo. Dice Gonzalo Mejía, vivo en Santa Bárbara. Mi CAI solo tiene un cuadrante de 2 policías cada 24 horas. ¿Qué hacer para aumentar el cuerpo de policías? Uf, eso sí, pregunta de plata, ¿no? Escribe también Raúl RH. Los policías son dueños de las estaciones, dejan actuar a los delincuentes. Todo el mundo lo sabe. Le leo uno más. Fumek Knight, dice en el YouTube Live, Andrea. ¿Qué dice? Y dice, pero eso no es culpa de la policía. Los que toman las decisiones de actuar o no son los políticos, no los policías. ¿Qué le dice usted ahí, Carlos Fernando Galán? No, pues los 3 puntos hablan de lo que estábamos mencionando hace un rato. Primero, cuerpo de policía, más policías, liberando parcialmente a la policía de tareas que se le han quitado. Vamos a tener más policías en Bogotá. Yo estoy dispuesto a sentarme para buscar una reforma que permita financiar policías de la Policía Nacional con recursos del distrito, siempre y cuando se mantenga el pie de fuerza restante. Es decir, que no sea que financiamos desde Bogotá y se llevan otros, como le ocurrió a Claudia López. Ella llegó a hablar incluso de una policía de la ciudad. Ella está hablando de otra cosa, sí, que es inclusive una policía local, que no estoy de acuerdo con ella. Okay. Para mí me parece lo que hay que hacer es fortalecer la policía, pero trabajar en fuentes adicionales que pueden ser del distrito para financiar un aumento del pie de fuerza. En eso estoy dispuesto a trabajar y quitarles otras tareas. El segundo punto es, sí, yo claramente... hay muchos problemas de corrupción en general en el Estado y claramente la policía es una expresión. La policía además es, en cierta forma, el muro de contención de la delincuencia. Es el que está en el borde, el que nos defiende. Se supone que es el disuasor, ¿no? Entonces debería tener, digamos, unas herramientas que permitan detectar ese tipo de situaciones que pueden ocurrir y que ocurren, pero que sean sancionadas. Y denunciar eso, investigar eso, no es menoscabar la legitimidad de la policía. Todo lo contrario, es defenderla para que la ciudadanía confíe en ella. Andrea. Bueno, ahora hablemos de lo que a usted le preocupa un poco y es el Metro de Bogotá. ¿Le preocupa por qué? Porque hay una intervención claramente también del presidente de la República y de lo que propone también el candidato que lo apoya, Gustavo Bolívar. Él dijo aquí en Sigue la W, si se llega el 1 de enero y no han resuelto nada, yo me voy como vaya al metro porque tampoco lo voy a estancar. ¿Cuál es su propuesta para Bogotá sobre el Metro de Bogotá? Bueno, la propuesta es defender el proyecto tal cual como está contratado. No echarlo para atrás por ningún motivo. Ni siquiera por el que dice el presidente que terminen de evaluar. No. Mire, Andrea, la primera persona que propuso un metro para Bogotá fue el alcalde Carlos Sanz de Santa María en el año de 1942. Y desde ese momento, hoy por primera vez tenemos un metro financiado, contratado, en ejecución, según la administración, en cerca de 24% de avance. Ya uno puede ver el patio taller por una parte, y si uno recorre la avenida Villavicencio, inclusive la 1 de mayo ya ve obra que se está haciendo y ya trajeron la máquina para hacer los pilotes y van a empezar a poner pilotes. Entonces, echar para atrás ese proyecto sería un error monumental, no estoy de acuerdo y creo que la elección va a jugar un rol importante en eso, es decir, que la ciudadanía se manifieste, que se exprese ese día diciendo defendemos el proyecto. El mensaje para el presidente es que el presidente debe respetar la institucionalidad bogotana. Bogotá decidió ese proyecto. Eso no lo decía el presidente, lo decía la ciudad. Y la ciudad ya, no solamente un alcalde, 2 alcaldes han apostado a ese proyecto. El alcalde Peñalosa y la alcaldesa Claudia López. El alcalde lo contrató, Peñalosa, Claudia López ha avanzado en la ejecución. Entonces, eso debe ser un proyecto de ciudad, no de gobierno nacional, de ciudad, y lo vamos a defender. ¿Y a usted le gustaría vivir en, no sé, en la Caracas con 42
cuando pase por ahí el metro de Bogotá? Eso depende de la intervención. Esos metros han avanzado mucho en términos de ruido, mucho. Esto tendrá solamente un pilote. ¿Usted ha ido a los bajos del metro de Medellín, en el centro? Sí, tiene, es lindo, ¿no? No tiene un pilote, tiene 2 pilotes. Pero, ¿y es lindo? Eso depende de las intervenciones, Juan Pablo. Hay metros desastrosos, elevados, y hay metros que han recuperado la zona, digamos, abajo, han generado actividad, a veces comercial, a veces de ¿En recreación. En varias ciudades del mundo. ¿Cómo cuáles? Como París, por ejemplo. Bueno, Por ejemplo, como París. ¿Y usted está comparando Bogotá con París? No. Yo también por haber dicho Tokio, Chicago, pero pues... Pero uno puede hacer una intervención que genere actividad cultural, actividad eventualmente de espacio público, de recreación, que garantice. Además, el metro, por la tecnología que va a tener, no va a ser del metro ruidoso que hay en otras ciudades del mundo, por ejemplo. No, pero es el que de yo no París, estoy hablando del ruido, estoy el de hablando de Nueva York, seguridad inclusive el y de movimiento. ollas. En Medellín es una olla. Pero eso depende de la intervención que se haga. Yo estoy convencido que la intervención jugará un rol muy importante. Además porque también, digamos, el metro subterráneo tiene unos retos. O sea, no decirle a la gente, súbase en el centro de Bogotá a las 11 de la noche al metro subterráneo, la gente iba de pronto a pensarlo 2 veces, ¿no? A meterse a un metro subterráneo. Todo tiene riesgos. Depende de la intervención que uno haga y si uno actúa. Si uno lo deja a que sea ciertamente una olla orgánico, de 2 kilómetros puede ser un para el desastre. alcalde que venga va a ser una delicia. Puede ser un desastre si uno no interviene. Bueno, hablando del metro, y usted mencionó por ahí a Peñalosa, en muchos debates o por ahí le dicen, no, es que usted es el candidato de Peñalosa, por el hecho de usted estar de acuerdo también con esa propuesta de movilidad. ¿Usted es el candidato de Peñalosa? Pues, ¿O en qué se diferencia con él? A ver, yo estoy de acuerdo con esa propuesta que creo que las encuestas dicen que es como el 60%, 70% de los bogotanos están de acuerdo con que el metro se haga como está, ¿no? Es una propuesta, repito, no de un alcalde, de ciudad. Yo he coincidido en algunos temas con el alcalde Peñalosa, he tenido diferencias en otros temas y lo he expresado. En parte por eso el grueso del peñalosismo acompañó, ustedes recordarán, a Miguel Uribe hace 4 años, que era el candidato cercano, digámoslo así, a la administración. Ahora, yo tengo una diferencia con los otros candidatos hoy, percibo, y es que yo no tengo problema en reconocer aciertos de alcaldes que ha habido en Bogotá. Primero lo hablamos ya en términos de lo de Claudia López y dije el tema del sistema distrital de cuidado. Del alcalde Peñalosa reconozco, o por ejemplo, el tema de los centros de la felicidad. No sé si ustedes han estado en alguno de esos centros, el del Tunal, por ejemplo, y son impresionantes. Bellísimo. Y son cosas bien importantes que hay que continuar. Son clubes, son prácticamente clubes, una belleza. Gimnasios, teatros, piscinas, son espacios para que se encuentre la comunidad. Eso es impresionante. Reconozco, por ejemplo, que el alcalde Petro hizo un esfuerzo con la ETB de fibra óptica muy importante. Bogotá llegó, creo que casi a un 90% de presencia de fibra óptica. Faltó fue la última milla, pero es un resultado. O sea, Bogotá tiene que ver es qué logró cada alcalde, que puede ser bueno, que hay que continuar. Y esa es una apuesta que es mucho más positiva para que esta ciudad no arranque de cero o trate de arrancar de cero cada 4 años y llegue un alcalde a decir, esto no lo hice yo, entonces lo cambio. Esto no lo inicié yo, lo cambio. Mocus dijo una cosa para terminarles, y es que tenemos que aprender a criar hijos ajenos. Y eso es un problema que tienen los políticos y que tenemos en general en la política. Y uno tiene que entender, esto lo diseñó alguien, si es bueno tengo que continuarlo. Y si lo diseñó alguien, perfecto, lo va a reconocer, no hay problema. Pero lo importante es pensar en la ciudad. Candidato, yo quisiera cambiarle ahora de tema e irnos para la educación. Sabemos el montón de problemas que tiene la educación, pero quisiera concentrarme específicamente en cómo mejorar la calidad, porque sabemos, sí, hace falta más colegios, pero si vamos a las encuestas, muchos quisieran estar en la parte privada más que en la pública, porque la calidad no es la misma. ¿Cómo concentrarnos en mejorar la calidad de la educación en Bogotá? El punto principal, hay muchos, pero el punto principal es avanzar en la jornada única. En Bogotá, más del 70% de los niños y jóvenes que van a colegio público en la ciudad van a jornada doble, y eso ya reduce las horas de educación. Yo estuve en un colegio público en Bogotá 9 años, en el Pedagógico Nacional, que es el colegio de la Universidad Pedagógica, y era con doble jornada. Y eso tiene una diferencia, son 2-3 horas diarias menos de formación para un niño que va a un colegio con doble jornada. Y esa diferencia termina teniendo un impacto en toda la carrera académica del niño. Entonces, eso es lo principal, seguir avanzando. Esta administración va a dejar construidos cerca de 35 colegios adicionales, que buena parte de ellos venían de la administración anterior, y va a dejar eventualmente contratados o en diseños listos para contratar otros 35. Hay que seguir avanzando en eso. Hay que continuar esa política para tener más instalaciones y poder avanzar en la jornada única, que requiere no solamente más instalaciones, obviamente, sino maestros, entre otras cosas, y una capacidad mayor. Entonces, para mí eso es lo más importante, pero hay muchas otras cosas. No solamente hay un problema en la educación primaria, media
secundaria y media. Hay un problema en la atención integral a la primera infancia. Hay más de 140.000 niños en Bogotá que no acceden a atención integral a la primera infancia completa. Y ahí ya se quiebra, en cierta forma, se genera una brecha para un niño que cuando no accede a eso, tiene dificultades después en el proceso de aprendizaje. Y el sector público que usted menciona, le dicen a uno, mire, la transición de la educación media a la superior es de alrededor de 48, es decir, 48 de cada 100 jóvenes que se gradúan del colegio van a educación superior. En el sector oficial, público, es menos, es 38. Entonces, ahí también hay otro quiebre. Entonces, la idea es intervenir en los diferentes puntos del proceso educativo. Garantizar acceso integral a la primera infancia a aquellos niños que hoy no la tienen, que en muchos casos es parte de la atención. Garantizar que si enfrentamos la deserción, que tiene que ver con problemas de salud mental, muchas veces, problemas económicos de la familia, o tiene que ver con que el niño está pensando, o el joven, que lo que está estudiando no le va a servir y no se siente, digamos, como construyendo un proyecto. Entonces hay que intervenir en todo eso, terminando por Jóvenes a la U, que me gusta como proyecto, que voy a ampliarlo y a fortalecerlo. Bien, candidato, pero justamente ahí nos concentramos en los problemas que le decía, pero le preguntaba sobre la calidad de la educación, cómo hacer que los maestros le den una buena educación a las personas que están recibiendo en los colegios públicos hoy en Bogotá, la calidad de las clases. Bueno, es que en eso influye mucho el horario, ¿no? Tener menos horas de estudio afecta la calidad. Entonces, por eso insisto yo en lo de la jornada única. En eso hay que avanzar y la meta es llegar. Ahí habría menos profesores, entonces. Toca por eso buscar más profesores. Necesitamos más profesores. Claro, necesitamos más profesores. Hay que fortalecerlo. Es que los profesores no solamente es en horario, recuerde, de clase. Ellos tienen que preparar clase y tienen una tarea adicional. Entonces, eso es un elemento clave. Y segundo, pues yo sí creo que hay que avanzar en tener herramientas que nos permitan medir los resultados más eficaces y evaluar de manera más eficaz la labor de los maestros para poder incorporar innovación en los procesos de educación. Hay un instituto distrital, no recuerdo el nombre, pero que busca precisamente identificar procesos de mejora y de innovación en la educación, implementar medidas inicialmente piloto que generen una mejor, resultado a la hora de la formación. Yo voy a apostarle mucho a ese instituto. Creo que se me escapa el nombre. Yo lo conocía, hice un proyecto sobre ese instituto inclusive, pero creo que es clave eso, es trabajar en evaluación, en innovación pedagógica y en aprovechamiento además no es de el la Merani, tecnología. es el Merani. No, este no, es un instituto del distrito. El distrito. El IDEP creo que se llama, el IDEP. Okay. Y tenemos un problema de tecnología, digamos, de acceso a Internet. En Bogotá, por ejemplo. Hay colegios que no tienen Internet. Hay colegios que no tienen Es Internet. sorprendente, los públicos. Y hay localidades que están bien atrasadas frente al acceso a Internet. Eso es también un trabajo clave para poder garantizar mejor calidad en la educación. Escribe Jane Edith Daza. Qué pereza con ustedes. El señor Galán tiene razón. No me gusta el metro elevado, pero hay que continuarlo. Las demás líneas y subterráneas, todo lo critican ustedes. Bien, alcalde Galán. Escribe también sobre el tema Jenny Chacón, bueno, ya sobre lo de educación. Deberían fomentar una mayor cantidad de materias. En Estados Unidos no son todas esas materias que se ven en Colombia. Bueno, eso es interesante. A ver, otro comentario más. Va usted, don Mauricio, con su pregunta. Dice José Alcides Ruiz, no dijo nada de salarios ni de mejoramiento social a los profesores. No, sí, eso es un elemento adicional, claro, hay que trabajar en eso. Sí se requiere, llegamos ahora, hay mucha queja también, yo encuentro en la calle de personas que me dicen, hay maestros que están ya pensionados y siguen aún pensionados trabajando y recibiendo, digamos, un salario adicional. Entonces hay que buscar cómo también le abrimos espacio a nuevas generaciones que puedan entrar eventualmente a participar como maestros en Pero Bogotá. Ser más exigentes a la hora de recibirlo. Yo sí creo que hay que trabajar en eso y exigentes buscar la fórmula con el magisterio, pero para trabajar en mejor evaluación. Eso es clave, mejorar la evaluación. Es un tema complicado. Adelante, Mauricio. Candidato, para la eficiencia de una administración se requiere de buenos funcionarios. ¿Usted cree que la práctica que se está realizando hoy en día para contratar a funcionarios por prestación de servicios está siendo efectiva? Es más, ¿ha funcionado lo de talento no palanca? Yo entiendo que ese programa no funcionó, inclusive gente del mismo partido de la alcaldesa denunció que eso no estaba funcionando. Recuerdo a Martín Rivera denunciando ese problema. Eso no funcionó. Yo creo que el distrito tiene un reto grande porque está, aunque no lo digan, aunque lo oculten, contratando a través de prestación de servicios personas que cumplen funciones que en el fondo realmente son misionales de las entidades, lo cual no tiene sentido. Entonces eso hay que revisarlo. Es un proceso, uno no puede decir mañana no va a haber contratos de prestación de servicios porque buena parte de la operación del distrito depende del apoyo que recibe de parte de estos contratistas, pero sí tenemos que ponernos en la tarea de ir incorporando
a la planta a aquellas personas que tienen, digamos, años. Uno ve mucha gente que lleva años trabajando con el distrito en prestación de servicios y cada año sufriendo para que le renueven el contrato. Eso no debería pasar. Y eso no permite una buena eficiencia del distrito, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso y no podemos seguir tampoco contratando corbatas. O sea, eso sí, ahí tenemos que vigilar. Quien se contrata tiene que cumplir un trabajo específico y entregar resultados. Ahí usted acaba de abrirle una puerta a Andrea para que se meta en el tema de las corbatas, porque es que cuando uno hace política, Andrea, Sí. Sí. uno queda como empeñado, ¿no? Sí, claro, pues justamente quiero preguntarle por esos apoyos que usted ha lanzado de su programa, el camión de los apoyos, donde usted dice, venga, quiero hacer todo eso transparente, Uy, pero sí, a mí usted también... Me dio miedo el camión de los apoyos, ¿sabe? Qué bueno el camión de los apoyos, pero es que en esos apoyos se le puede montar algunos que luego le cobran el apoyo Exacto. largo. Y Para montarse sus- ahí tienen que tener claridad de cómo serán las condiciones de ese apoyo. Eso le iba a Sin decir, ningún porque tipo de sus detractores dicen, no, pero es que usted ha hecho política tradicional, usted viene con los de siempre, usted sigue siendo amigo de Vargas Lleras, de mucha gente tradicional y por eso no nos gusta. ¿Usted qué le contesta a quien dice? Bueno, Vargas tiene candidato propio que es el general Vargas. Sí. Yo no soy el candidato de Vargas Lleras. Y mire, aquí está llegando gente de muchos partidos, gente buena, gente del Verde, que está esperando que les den libertad, ojalá. Está llegando gente del Partido Liberal. Y todos me conocen, todos saben, como fui concejal, fui presidente del consejo, saben que yo no voy a repartir puestos a cambio de apoyos, saben cómo hago la política y están llegando es por convicción y tienen claro eso. Aquí si alguien llega con otra expectativa, pues está en el lugar equivocado porque aquí no vamos a repartir nada a cambio de apoyos en este proceso electoral. Bogotá necesita recuperar la confianza en el gobierno y eso pasa por un proceso transparente de relación entre el consejo, la administración, pasa por escoger gente buena, técnica, que sirva, que responda a la ciudadanía, que entienda los retos que tiene la ciudad y no por contraprestación a cambio de apoyo en un proceso electoral. Hago una pausa comercial, vuelvo en segundos con usted, candidato, porque vamos con nuestro momento favorito. Preguntas cortas, respuestas breves en segundos. Sigue la W, nuestra cita es de las 12 hasta las 2 de la tarde. Los estamos leyendo en el YouTube Live. Conéctese ya. YouTube Live, búsquenos como W Radio Colombia. Ya volvemos. Movistar Total, la unión de fibra y pospago que te da beneficios exclusivos. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar. Disfruta de una experiencia totalmente inmersiva, conectado siempre, con Movistar Total, la unión de internet, fibra y pospago, que te da más velocidad en fibra y más datos en pospago. Gracias a esta unión, tu entretenimiento será una experiencia única, sin interrupciones, con varias pantallas conectadas y con la mejor calidad. Además, incluye 73 canales en vivo dentro del plan de 350 megas de Movistar Total. También disfruta de beneficios exclusivos, como descuentos en tecnología Movistar, 3 días al mes con regalos únicos y mucho más. Conviértete en Movistar Total y descubre lo que tenemos para ti. Conoce más en movistar.com. El departamento de Sucre los espera del 24 de agosto al 3 de septiembre en Expo Sucre. Liz Torres, subsecretaria de Productividad e Innovación. Vamos a tener la Feria Sucre Emprende Diferente, que es la feria donde promocionamos todos los empresarios y los emprendedores que han sido apoyados en el marco de la estrategia de productividad e innovación. También tenemos la Feria Sucre Sin Límites, que es una feria que dirige la Secretaría de Inclusión Social con emprendedores con discapacidad. También vamos a tener emprendedores, mujeres del programa Sucre Empoderadas y Productivas. De igual manera vamos a tener los emprendedores del programa Sucre Escucha, que es el programa bandera del gobernador dirigido al fortalecimiento integral de jóvenes. Así aseguramos el futuro de Sucre. Este capítulo es posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Cumplimos 50 capítulos de este híbrido entre programa radial y podcast. Por eso, en este capítulo especial, quisimos escucharlos y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que alcancemos en media hora. Mis preguntas son sus preguntas. Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza W Radio, Caracol Radio, El País América, el periódico global y Caracol Podcast. El departamento de Sucre los espera del 24 de agosto al 3 de septiembre en Expo Sucre. Julián Medina, pescador del departamento. Creo que Expo Sucre va a ser importante porque va a dar a conocer las raíces de nuestro departamento y sobre todo las de nosotros acá en el Golfo de Morroquillo, que nos van a dar ese espacio para que todo el país
toda la región conozca lo que hacemos, conozca la ancestralidad nuestra, conozca nuestros productos, todo lo que le podemos ofrecer en seguridad alimentaria a la región. Expo Sucre viene siendo esa plataforma que siempre hemos buscado y que, bendito sea Dios, que se dio en este gobierno. Así aseguramos el futuro de Sucre. Estamos de regreso. Uy, Andrea, ¿qué hacemos? Mire ¿Qué esto, hacemos? mire esta hora. Ay, para no. abajo. Un poquitico. ¿Será que, ¿Se nos pues, no? espera un poquitico? Oiga, candidato, digital? le tengo una pregunta. Usted no conoce el estudio. ¿Usted nos acompaña un ratico más, 10 minuticos más luego en Sigue la W digital? Sí, Listo, buenísimo. Listo. Entonces todavía no vamos con las preguntas breves, Bueno. sino que metámonos en otros asunticos de la ciudad. Le tengo una. Ah, bueno, usted tiene ahí. Si usted me... Esta es la última y Perfecto. hacemos la pausa comercial para ir al otro lado. El drama de salir o entrar de la ciudad por tierra. Usted entra por Soacha, ya el trancón alcanzó 10 horas, normal, delicioso, o sea, 10 horas para entrar de Bogotá a un festivo. Usted entra por la calle 80, digamos, no más del peaje a llegar, digamos, a la avenida Boyacá puede alcanzar a ser 1 hora. La calle 13, pues, mejor morir antes que intentar entrar. Si usted vive en La Calera, quédese a vivir allá. Y tal vez empiece a hacerse amigo de los osos de anteojos. ¿Eso cómo se resuelve? Y bueno, no hablamos de la autopista norte, que también es otro drama. Bueno, mire, yo siento que se requieren 2 medidas. Unas estratégicas, es ampliar las entradas y salidas de Bogotá. Eso toma tiempo. Ya está el proyecto de los accesos norte, hay que avanzar en él, hay que cumplirlo. Hay que plantear lo mismo para la 80, la 13 se está contratando, se va a contratar y es importante que eso avance también. Yo creo que hay que hacer una avenida que no se menciona mucho, que es la avenida Los Cerros, que es la continuación de la circunvalar hasta la salida de Villavicencio. Hacia el sur. Sí, esa vía existe en buena parte, pero hay que ampliarla y terminarla con algunos tramos que no existen. Entonces, eso hace parte de lo de las entradas y salidas. Creo que hay que combinar eso con gestión del tráfico. ¿Qué es gestión del tráfico? Parte de eso es el pico y placa regional, que me parece que en principio estaba funcionando más o menos bien. Parece que el último fin de semana no funcionó. No, pues. Parte es el tema de los peajes. Deberíamos garantizar que se facilite el acceso a herramientas tecnológicas que permitan que la gente no tenga que parar en el peaje. Que todos tengamos el chip y que uno pasa y no tiene que parar en el peaje, porque parte del problema también es los peajes. Muchas veces uno ya pasa el peaje y la cosa fluye y en la entrada a Bogotá ya fluye. El problema es en las etapas de entrada a la ciudad antes y en los peajes. Entonces yo creo que es una combinación de factores. Le voy a apostar a eso, a continuar los accesos, a apostarle a la tecnología, a gestión del tráfico para garantizar que mejoramos mientras que tenemos listos otros proyectos. Antes del corte, pregunta Adriana Suárez, el proyecto de extender la Mutiza es la calle 63, Sí, hasta Funza. Hasta Funza me parece que es positivo, es necesario. Ya se hizo el puente, digamos, por ejemplo, en la Boyacá. Se hicieron varias cosas y se ha avanzado en ese sentido. Toca llevar la 63 hasta allá. Listo, hacemos una pausa, en 2 minutos volvemos, va Camila Correa con la actualización informativa. Candidato, mire, me llega una pregunta que me parece muy válida de un oyente. ¿Por qué razón en Bogotá las obras se demoran tanto? Yo le voy a dar un ejemplo que a mí me genera dolor de corazón. Hace casi 4 años, casi al arrancar la administración de Claudia López, empezaron a hacer un andén. Un andén. No una calle, no asfaltado, no, un andén. Para un total de un andén, aquí muy cerca, en la calle 73, entre séptima y novena. ¿Y siguen? Se va a acabar la administración de Claudia López y no han inaugurado el andén, 1 cuadra de andén. Y yo veo todos los días un señor, eso sí, uniformado, el contratista con una escoba. A uno le dan ganas como de ayudarle Y uno para dice, que se apure. ¿Y qué es lo que están esperando para terminar el berraco andén? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón aquí no se puede hacer una obra rápida? Esa que usted menciona hace parte de unas obras de valorización. Entiendo que fueron 19 obras más o menos que se contrataron en el gobierno Peñalosa. Imagínese. Son obras que fueron contratadas cumpliendo todas las normas, pero las normas implican que la experiencia que se requería no era necesariamente la que en principio hay que realmente exigir. No digo en términos legales, sino para que puedan cumplir. Sí. Entonces, esas obras de valorización, en muchos casos las ganaron quienes tuvieron problemas graves en la pandemia, se quebraron en pandemia. Luego crecieron los costos el costo de los materiales se disparó a nivel internacional y los reventó. Pero no quisieron soltar la obra. Ponían a una persona, como usted describe, a barrer, a hacer cositas, entonces no la habían abandonado. Entonces, esta administración falló en vigilar eso
claramente, y solamente tomó control de las obras hace poquito. No sé si usted vio a la alcaldesa que hace 8 días salió a decir, tomamos control de las obras, declaramos la caducidad, pero creo. 4 años después, para hacer Es absurdo. Ahí hay un problema de contratación y vigilancia, pero hay otro problema grave, Juan Pablo, y es el IDU no funciona bien. El IDU muchas veces contrata con diseños deficientes, muchas veces no vigila bien la interventoría para que se cumpla la obra. Con todas las obras que vienen, vamos a necesitar una reingeniería del IDU para que el IDU cumpla con estudios y diseños de calidad, con interventorías que sí funcionan y sancionando a contratistas. Andrea. Bueno, ahora sí nos vamos con las preguntas rápidas. Sí, llegó, bueno, la última, don Mauricio, y nos vamos ahora sí con nuestra sección de cierre. Candidato de preguntas breves. Al relleno Doña Juana le quedan 2 años de vida. ¿Qué va a pasar con ese relleno y si no nos vamos a enfrentar a una crisis? Esa pregunta es larga, pero le digo 2 cosas. 1, necesitamos apostarle en la nueva licitación que se hará más o menos en 2 años en Bogotá para la recolección, barrido y limpieza, realmente a reutilizar, a reciclar mucho más de lo que se hace hoy. Dignificar la labor de los recicladores, apenas se recicla el 18% en Bogotá. Tenemos que duplicar eso en los próximos años, por lo menos. ¿Usted recicla? Yo sí, sí. ¿Qué echa en cada bolsa? En la blanca es el reciclaje, digamos, lo que se puede reutilizar. En la negra lo que no. Y en la verde lo que es, digamos, material orgánico. Ok, sí sabes, es que hay otros candidatos que todavía están... eso echan todo en una sola. Pero aún con eso, yo les digo una cosa, no va a ser factible que podamos garantizar que todos los residuos en cuestión de 2 o 3 años, evidentemente, vamos a poder reutilizarlos, utilizarlos para valorización, generando eventualmente energía con los residuos. Eso no se va a lograr en 2 años, eso toma más tiempo. Entonces tendremos o bien que buscar cómo se amplía parte de la licencia ambiental o se renueva para un polígono nuevo en el relleno sanitario, o se busca en una discusión regional y nacional inclusive, de ver dónde tenemos una posibilidad de un relleno, digamos, para que gradualmente eliminemos esa figura. Listo, llegó el momento. Entonces, candidato, van a hacer preguntas rápidas, respuestas cortas. Listo. ¿Listos? Yo quiero arrancar con una muy sencilla. ¿Taxi o Uber? Los dos. Yo creo que necesitamos regular la cancha para que cumplan normas que hoy no cumplen los que utilizan las plataformas y se compense a los taxistas. Su propuesta de pico y placa en Bogotá. Mantener pico y placa, revisar horario dependiendo de criterios técnicos para que sea lo más eficiente posible. ¿Más ciclorrutas? Sí, más ciclorrutas en Bogotá. Necesitamos mejores vías para las bicicletas. ¿Qué hacer, candidato, con las ventas callejeras? Bueno, eso es trabajar para que ese las ventas ambulantes. Emprendimiento de subsistencia tenga una hoja de ruta de formalización. Es trabajar en eso. Viene mucho espacio público nuevo que se va a hacer con las obras que tenemos. Ahí hay una oportunidad para ver cómo organizamos a quienes están trabajando en la informalidad para que se asocien y tengamos espacios organizados de la ciudad que permitan que tengan una oportunidad. La rumba en Bogotá, ¿cómo hacer para equilibrar quienes la detestan hasta el otro día o de 24 horas y quienes sí quieren? Yo creo que hay que permitir la rumba siempre y cuando y en zonas donde no afecte zonas residenciales, y eso requiere de acompañamiento de las autoridades en temas. Yo he repetido eso hemos llamado guardianes de la noche que acompañen, por ejemplo, si ocurre un delito, que haya una reacción inmediata, procesos de judicialización, temas de salud, pero siempre debe ser en llave con el pot en zonas que no afecte las zonas residenciales. Candidato, ¿impuestos para las iglesias sí o no? ¿Usted estaría de acuerdo? Pues es que eso depende más de una norma nacional, ¿no? Yo creo que eso no depende de la alcaldía. Entonces hay que buscar fórmulas a nivel distrital para mejorar la tributación en general de todos los actores, pero pues ese tema sería nacional. Ahora sí, de coyuntura, un poco nacional. ¿Está arrepentido de haberle dado su apoyo a Rodolfo Hernández? Yo Andrea, no voté por Rodolfo Hernández. No. El partido votó, yo dentro del partido manifesté que era un error votar por Rodolfo Hernández. El tiempo le dio la razón, aunque en su partido estuvieron... Sí, pero respeté la decisión del partido de no salir a atacarla públicamente, porque también uno hace parte de una institucionalidad. Pero yo siempre dije, dentro del partido es un error, me parece que queríamos votar en blanco. Hablando de política, ¿usted le cree al presidente Gustavo Petro cuando dice que él no tenía ni idea de ingresos de dineros irregulares a su campaña? Es difícil, eso será la justicia la que lo determine, pero me parece difícil creerle con lo que ha ocurrido, con el hecho de que su hijo no es simplemente, pues él dice que pues no era tan cercano a él, pero lo lanzó a la gobernación del Atlántico, fue el líder de la Colombia Humana, no es un actor más que apareció un momento, sino que era realmente el líder. Entonces, pues, que la justicia determine, pero no es muy creíble esa versión. Una corta que se nos quedó Bogotá, ¿qué va a pasar con la unidad deportiva del Salitre? ¿Se va a recuperar? Sí, ahí ha habido un proceso que tuvo un problema con el contrato,
pero tenemos que recuperarla y buscar que esa sea una unidad que desarrolle el potencial como un espacio adicional. Hay que buscar si eventualmente por APP o una figura que permita que ahí tengamos, así como en el Campín, ustedes han un proyecto interesante, hay que ver cómo está, pero es interesante para hacer un nuevo Campín, incorporar una serie de zonas para la Filarmónica. Yo creo que la unidad del Salitre también es una oportunidad interesante. Usted en su momento hizo parte de Cambio Radical, por supuesto usted ya no está, usted fue crítico con su partido, pero también fue cercano a Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo evalúa todo lo que ha salido respecto a Odebrecht y las declaraciones de la hija del excontroller Pisano diciendo pues que él sí tiene mucha responsabilidad y que lo dejaron solo? Yo creo que es importante que la justicia opere y tenga todos sus testimonios y actúe, que no nos quedemos solamente, digamos, en denuncias que salen y quedan un poco en el aire, que es importante que salgan las denuncias y los medios las transmitan, pero que la justicia las tome, actúe y tome determinaciones para que no nos quedemos en el limbo. Aquí la clave en este tipo de situaciones graves que han ocurrido de financiación de campañas es que actúe la institucionalidad, que no se quede eso en el limbo, porque pues quedamos un poco con que todo fue a sus espaldas y eso no puede ser. ¿El ingreso solidario ayuda a reducir la delincuencia? Mire, yo creo que esa herramienta de darle plata, pues el presidente lo describió un poco distinto, usted lo está describiendo un poco más técnico. Él dijo, darles plata para que no delincan. Me parece que eso es un error. Hay que apoyarlos económicamente, pero en el proceso de construcción de un proyecto de vida, que se involucren otra vez en el sistema educativo, que puedan formarse para conseguir un empleo, y no simplemente que les damos una plata para que no estén cometiendo delitos. Listo. Ahora sí, la calificación breve de cada uno de sus predecesores y llegar a ser alcalde de Bogotá, arrancando con Antanas Mocos. Sobre 5, Antanas Mocos yo le pondría alrededor de 4. ¿Y cómo lo calificaría si tuviera que utilizar alguna expresión? Un tipo que nos hizo cambiar la manera de pensar como ciudadanos. Enrique Peñalosa. Un ejecutor importante que logró resultados importantes en Bogotá. Lucho Garzón. Alguien que tocó un tema profundamente crítico que era el tema del hambre en Bogotá de manera efectiva, y hoy tenemos que recuperar eso y otra vez apostar en una política de Bogotá sin hambre. Samuel Moreno. La debacle, o sea, el que rompió la confianza de los ciudadanos con lo que traía Bogotá y el proceso que venía a Bogotá. Hoy tenemos todavía secuelas de ese quiebre institucional. Un desastre, el peor alcalde que ha habido. Después de Petro. Samuel me tocó Gustavo Petro, sí, señor. Petro, digamos, creo que falló como gobernante porque era, en cierta forma, incapaz de traducir lo que él decía en hechos, y lo está demostrando un poco en la presidencia también. Una cosa es el discurso y otra cosa es hacer. No sabe armar equipos, no sabe liderar equipos, eso es problemático. ¿Y Claudia López? Pues Claudia López ha incumplido las expectativas de muchos ciudadanos que sintieron, además porque dijo cosas en campaña pues que sabía que no iba a cumplir, en cierta forma, y eso lo está sintiendo la ciudadanía hoy. Pero también le destaco cosas como lo he mencionado, el tema de Jóvenes a la U, no lo mencionamos antes, es importante ese proyecto, creo que hay que continuarlo. ¿Se arrepiente de haber renunciado al Consejo? No porque fue una coyuntura especial, Juan Pablo. Resurge un partido después de 30 y pico de años de no existir, que fue víctima de la violencia, que fue perseguido, y el partido me convocó para que los ayudara y yo intenté colaborar ahí, apoyando una lista importante además, con gente, me parecía extraordinaria, Mabel Lara, Carlos Negret, Sandra Borda, Yolanda Perea, gente que ojalá hubiera llegado al Congreso, ¿no? Lo intentamos, pero eso es parte del aprendizaje también en la política. A veces uno falla, cae, pierde y tiene que levantarse y seguir. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Nos queda un mes, 2 meses larguitos, así que seguramente seguiremos hablando. Bueno, y después la segunda vuelta, ¿no? Todo indica, vamos a ver. Que ese será otro escenario. Que estaremos aquí en segunda vuelta, ojalá. Oiga, dice Pedro Ferney Castro, voy a votar por Galán, aunque me tenga bloqueado. Pienso que pagué mi castigo, que si lo desbloquea en Twitter. Yo no sabía, yo casi no bloqueaba a nadie. Pedro Ferney Castro, insulta. Que le escriba. Espero que no me haya insultado. Muchas gracias, candidato. Es Carlos Fernando Galán en Sigue la W.